Hola queridos amigos, que Dios les bendiga. ¿Sabías que la piedra angular, según la Biblia, es Jesucristo? Bueno, te invito a que te quedes con nosotros a este estudio número 14, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Así que acompáñame. Pero antes de iniciar nuestro estudio, quiero invitarte a que puedas suscribirte a mi canal para que juntos podamos estudiar, para que juntos podamos meditar en la palabra de Dios. Son 20 lecciones, de las cuales llevamos ya 13 y 14 con esta lección. Así que si tú quieres dar un estudio bíblico, lo puedes hacer a través de este canal. Y nuestra primera pregunta dice así: ¿quién es la piedra angular de la iglesia? Según la Biblia, en Efesios capítulo 2 y su versículo 20, dice la palabra de Dios. Vayamos al libro de Efesios capítulo 2 y su versículo 20, dice la palabra de Dios así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es increíble cómo la Biblia, cómo nos describe acá el apóstol Pablo, de que nuestra principal piedra angular, nuestro ángulo principal es Cristo Jesús. Así que sobre Él, si tu iglesia no cree en Jesús, está malo. No. Él es la piedra angular, Él es el principio, Él es el fin, Él es el núcleo. Así que recuerda, ¿quién es entonces la piedra angular según la Biblia? Jesucristo. Y seguimos con la segunda pregunta y dice así: ¿cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia? Según el libro de Efesios, en su capítulo 4 y su versículo 11 al 12, dice la palabra de Dios. Escucha bien, dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Increíble. Dios ha dejado diferentes dones en la iglesia para que, dice acá, ¿cuál es el fin? Dice: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que tú puedes tener un don de estos. Puede ser profeta, puede ser apóstol, también puede ser maestro, pero realmente Cristo es el que ha dado ese don para que tú puedas servir en la iglesia. Muy bien, y continuamos con nuestra pregunta número 3 y dice así: ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Interesante pregunta. La iglesia tiene 3 misiones muy importantes. Según San Mateo, en su capítulo 4 y su versículo 23, dice la palabra de Dios: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Jesús nos dejó un gran ejemplo, porque Él lo hizo. Dice que Él enseñaba, Él predicaba y sobre todo tenía el don de sanación. Así que estas 3 debe ser la misión de nuestra iglesia. Debemos de enseñar, debemos de compartir, sobre todo debemos de predicar el evangelio del reino y sobre todo debemos de sanar en el nombre de Cristo Jesús. Y continuamos con nuestra cuarta pregunta y dice así: ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Según el libro de Hechos, en su capítulo 6 y su versículo del 1 al 4, dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre de vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo.
y vosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, ¿cómo debe gobernarse entonces la iglesia? La iglesia debe estar dividida por departamentos. Cada departamento debe tener a un líder, a un director. Entonces va a poder funcionar, va a poder ser funcional nuestra iglesia. Porque si tú quieres hacer todo, déjame decirte que en algún momento van a haber murmuraciones, como los griegos estaban aquí peleando porque estaban desatendiendo a las viudas. O sea, no puedes hacer mucho. Si tú tienes un talento que Dios te ha dado, si es la alabanza, si es la música, entonces tú tienes que estar en el ministerio de la música. Si pues tu don es el predicar, el visitar a las personas, entonces tiene que estar en el ministerio de evangelismo. Entonces cada uno, la iglesia debe de gobernarse con diferentes departamentos, teniendo líderes, convocando, como dice acá, personas sabias, llenas del Espíritu Santo. Y nuestra quinta pregunta dice así: ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? ¿Cuál es el ejemplo que la iglesia debe de seguir? Bueno, vamos al libro de San Juan, en su capítulo 13 y su versículo 15, dice la palabra de Dios: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estas palabras son de Jesús. El ejemplo que la iglesia debe de seguir es el ejemplo de Jesús. Así que ten cuidado también. O sea, tú puedes admirar a un pastor, puedes admirar a algún hermano, pero realmente tú debes de seguir a Jesús. Hay un corito maravilloso que dice: fija tus ojos en Cristo. En Cristo tienen que estar fijados nuestros ojos. Así que el ejemplo que la iglesia debe de seguir es el ejemplo que Jesús nos dejó acá en la tierra. Y nuestra sexta pregunta, nuestra penúltima pregunta dice así: ¿cuáles son las características de la verdadera iglesia? Una pregunta súper muy importante. ¿Será que hay características de una iglesia verdadera? Sí, sí lo hay, y la encontramos en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12 y su versículo 17. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy interesante. Bueno, antes quiero explicarte que el libro de Apocalipsis es simbólico. Cuando te habla de dragón, está hablando de la serpiente antigua, quien se llama Satanás. Y cuando te habla de mujer, está hablando acerca de la iglesia. Y dice acá entonces, una de las características, ¿sabes? ¿Por qué el dragón quiere atacar contra esta mujer? ¿Sabes? Porque guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Esa es la diferencia. Esa es una de las características que marcan mucho en una iglesia, que guarden los mandamientos. Ahora bien, ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 14 y su versículo 12, hay algo maravilloso que quiero compartir contigo, y dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¡Wow! Los santos, aquellos que llegaron hasta el fin, aquellos que en medio de la lucha siguieron adelante con fe. Pero dice acá está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Así que, querido amigo, ¿tu iglesia guarda los mandamientos de Dios? Sí, los encuentras en Éxodo capítulo 20 en adelante. Tú los puedes buscar ahí. Pero si no los está guardando, piénsalo. Estudia la Biblia. Medita en ella en el nombre de Jesús. Y nuestra última pregunta dice: ¿qué don en particular poseerá la iglesia o debe poseer la iglesia? Apocalipsis capítulo 19 en su versículo 10 dice lo siguiente. Veamos, 19:10 dice la palabra de Dios: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy como siervo tuyo, y que tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu
de la profecía. Ok, ahora, dice la pregunta, quiero irme acá a la pregunta porque dice, ¿qué don en particular poseerá esta iglesia? Esta iglesia verdadera debe de tener el don de profecía. Las profecías, aquellas que nos indican el tiempo del fin, aquellas que nos ayudan a entender de que hubo un pasado, pero que hubieron muchos profetas, aquella que nos ayuda entonces y que nos revela cómo va a venir Jesús, que nos revela en que ya estamos viviendo los tiempos finales, pero sobre todo que nos ayuda a entender de que tenemos un Cristo Redentor. Muy bien, después entonces de este estudio, ¿qué debemos hacer? Yo los invito en el nombre de Cristo Jesús, número 1, unirme a la iglesia verdadera. Ya sabes cuáles son las características, no lo pienses más, estudia, medita en la palabra de Dios. Que no te digan, que no te cuenten, sino que tú hazlo y pide sabiduría especialmente a Dios. Bueno, número 2, ¿qué debo hacer? Permanecer fiel y firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Bueno, ¿cuál debe ser mi resolución entonces? Mi resolución debe ser, creo que Jesús fundó la iglesia. ¿Lo crees? Amén, qué bendición. Y unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Si tú lo logras, va a ser de gran bendición. No va a ser fácil el camino, pero si lo haces tomado de la mano de Dios, verás que vas a tener fe como un grano de mostaza. Así que, querido amigo, querido hermano, este ha sido nuestro estudio número 14. Y nuevamente quiero invitarte, si no te has suscrito, suscríbete y comparte con tus amigos la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.